Es para mí un gran honor estar aquí compartiendo esta mesa con estos dos grandes maestros. Bueno, seguramente muchos de vosotros ya nos conocéis, al Club de los Viernes me refiero, y al Círculo Liberal Bastiat, y para los que no, os invito a que os deis una vueltecita por nuestra página web o nos sigáis en redes sociales, ¿vale? Ahí tenéis toda la información para el resto de eventos, para cosas que hacemos, para si os queréis asociar o simplemente queréis colaborar. Sabed también que el próximo jueves 1 de febrero cerraremos este certamen de conferencias con una conferencia que nos dará el periodista de Libertad Digital Domingo Soriano. Eso será el 1 de febrero aquí también en la USA a las 7 de la tarde. La conferencia se titula ¿Hay una alternativa a la socialdemocracia en la Europa del siglo XXI? Promete ser interesante. Os recomiendo que paséis por aquí a verla también. También hemos habilitado por ahí una tiendita, lo que pasa es que hay tanta gente que no se ve, está rodeada con algunos artículos que vendemos porque, bueno, como ya sabéis, somos una organización sin ánimo de lucro y algo de dinero siempre se necesita para hacer este tipo de cosas. Bueno, paso ya a presentar de forma breve a nuestros dos ponentes de hoy. Antonio Escotado es filósofo y escritor. Sus obras son ampliamente conocidas, voy a citar solo dos. La más famosa y la más reciente, porque son tantas que quiero que pasemos directamente al coloquio y hacerlo lo más breve posible. La más famosa es Historia General de las Drogas, que con mucho es la que le proporcionó una autoridad pública por lo polémico del asunto y por posicionarse en contra de su prohibición. Su obra más reciente, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad que, dicho por él mismo, es el libro de su vida. Para aquellos que queréis saber más sobre él y sobre su obra, podéis visitar la web escotado.org y la web emboscadura.com. Probablemente muchos de vosotros no conocéis esta última de la emboscadura, es reciente. Nace con el objetivo de que su obra y su pensamiento sea difundido a nivel global, para que sus libros estén disponibles en formato digital y sea traducido a otros idiomas, principalmente al inglés. Al otro lado está Santiago Navajas, que es profesor de filosofía, máster en análisis y gestión de la ciencia y la tecnología, experto en historia y estética cinematográfica. Escribe en varios medios de comunicación y es autor de varios libros, como por ejemplo Filosofía en la pequeña pantalla, de Nietzsche a Mourinho, Guía filosófica para tiempos de crisis, y el más reciente es El hombre tecnológico, el síndrome Blade Runner. Ahora sí ya nos metemos en harina y le cedo la palabra a cualquiera de los dos. ¿Quién quiere empezar? Empiece Santiago. Espera, Santiago. Muchas gracias por venir, es maravilloso ver esta sala tan llena, en particular para escuchar a un maestro como Antonio Escotado, del que le recomiendo la página que ha comentado Cristian, La Emboscadura, en la que se pueden descargar toda su obra. Yo de Antonio me he leído muchísima obra, incluso su traducción. Ahora estoy leyendo la traducción que hizo del Leviatán de Thomas Hobbes, que se os recomiendo porque para los liberales es un poco nuestro punto de partida, aunque es paradójico. Esto lo podemos comentar luego porque ellos tienen de Thomas Hobbes una especie de despotismo ilustrado por esa paradoja que se da muchas veces dentro del liberalismo. Y bueno, en primer lugar le quiero pedir disculpas por el retraso, pero venimos de Granada y de Madrid respectivamente y nos ha costado un poco llegar puntualmente. Granada ya de comunicar casi 3 años por tren, con lo cual es difícil salir de la ciudad por este régimen socialista que llevamos soportando en Andalucía 40 años ininterrumpidamente, que es una de las características más peculiares y más antiliberales que se pueden dar en cualquier país civilizado. Una región donde existe un gobierno sin alternativa es una de las cosas que a los liberales nos ponen los pelos de punta, porque uno de los criterios, efectivamente, el que haya alternancia en el gobierno para decir un régimen auténticamente liberal. Y luego, a su honor, estar aquí con Antonio Escotado y en Sevilla, donde dio la casualidad que lo conocí personalmente, porque también lo invitamos al Congreso de Filosofía de la Asociación de Filosofía de Andalucía, que hubo hace unos cuantos años. Bueno, ya para meternos en arena,
me gustaría comentarle a Antonio que el otro día me acordé mucho de él, porque el otro día estaba en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, al que no iba hace mucho tiempo, y empecé precisamente en la nueva renovación que han hecho del museo, empecé por el apartado dedicado a los griegos, y me dejó estupefacto, y me acordé de una cosa que decía Antonio Escotado en uno de sus libros más impresionantes, que es el Caos y Orden, que se lo recomiendo especialmente, junto por supuesto a los enemigos del comercio, donde él empieza diciendo precisamente que viendo el Louvre, en el Louvre, visitando la zona de los griegos, en el Louvre, también se quedó especialmente impactado, porque los liberales tenemos una ciudad en particular. Es decir, por ejemplo, hay un filósofo, Leo Strauss, que dice que todo Occidente se basa en dos ciudades, que son Atenas, por una parte, la filosofía griega, y por otra parte Jerusalén, la parte judía que nos da una dimensión ética. Pero los liberales yo creo que estamos más, somos más atenienses por naturaleza. Es decir, somos gente que donde realmente vivimos el tema de la libertad es en el mundo griego, dominado por dos conceptos fundamentales, que es el tema de la isonomía, la cuestión de que somos todos iguales ante la ley, cosa que también está en cuestión en nuestras sociedades actualmente, cuando cada vez más existen estas asimetrías, por ejemplo, entre hombres y mujeres vinculados a estas leyes de género que establecen esta dicotomía, esta lucha de sexos entre uno y otro. Y por otro lado, a la inseguridad, que es el concepto no solo de la libertad de expresión, sino el concepto de saber capaz de decir aquello que uno piensa que es verdad, aunque se ofenda a la mayoría. En ese aspecto, Antonio Escotado, un maestro en ambas cosas. Es decir, uno sabe que Antonio Escotado no se va a parar a la hora de decir efectivamente lo que piensa, aunque le duela a la mayoría. Entonces yo creo que podemos empezar por ahí, Antonio, si te parece, en el hecho de que los liberales somos griegos, pero somos atenienses en particular, ¿no? Porque en Atenas está esa reivindicación de la libertad y del ciudadano como alguien que es capaz de oponerse al Estado. Es decir, en Grecia el ciudadano es algo que desde el que surge el Estado. No es el ciudadano el que depende del Estado, sino que es el Estado el que depende del ciudadano. Bueno, ahora el último libro que pues, calculo tener, el último libro que estoy haciendo y espero terminar de aquí a 2-3 meses máximo, es una revisión del tocho de unidades didácticas que tenía cuando fui tantos años, unos 30 o así, profesor de la Universidad de Distancia de primero, y como me dieron una asignatura de nombre raro llamado Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, toma ya, pues dije, pues le vamos a dar una especie de historia del pensamiento un poquito mejorada que la del bachillerato, porque la del bachillerato... ¿Esto para qué? Ah, para otro de estos. Otra. No, bien. La del bachillerato está muy sesgada. Y bueno, pues me escribí las unidades, han pasado muchos años, y ahora, entre tales y cuales investigaciones, como no he dejado de estudiar, porque es lo único que me enrolla, hombre, no diré que de joven no me interesase casi tanto el sexo y la ebriedad. Ahora también sigue interesándome la ebriedad, pero sexo un poquito menos. El caso es que ahora estoy revisando eso y revisando particularmente la parte griega, porque después de castigar al personal con libros tan ingentes como Historia General, que son 1.600 páginas, o Los enemigos del comercio, que supera largamente las 2.000, pues digo, este libro va a tener 160 o 200 como mucho. Pues entonces, estudiando Atenas, me he dado cuenta de que hay un isomorfismo, un paralelismo esencial entre los grados de prosperidad y cohesión social que alcanza cada grupo humano y también los grados de conceptualización, idealización es un poco peyorativo, conceptualización de la realidad que consiguen. Y entonces, cuando Santiago habla de que Atenas sí, pero 150 años de Atenas, antes de Atenas, la primera polis libre y próspera
agárrese bien, es Sibaris. De ahí viene el adjetivo sibarita. En Sibaris, que está ahí por la bota itálica, yo calculo que debe ser la provincia italiana actual de Salerno, hubo empresarios tan inteligentes, tan innovadores, que en 2 generaciones empezaron a tener caprichos, como que lo que a otros les toma una jornada de viaje, yo tardo 3, porque me detengo aquí y allá. ¿Sabe usted de qué van a ser mis colchones? De pétalos de rosa roja. Roja, no blanca o amarilla, roja. Este hedonismo de los sibaritas llegó a desesperar, a indignar tanto, que podemos consultar fuentes primarias como Estrabón o Heródoto, y vemos que aunque no le hacía daño a nadie, sí concitaba un odio cerval hacia los sibaritas, hasta el extremo de que aproximadamente en la 3ª generación de su gloria, estos eran empresarios de una extraordinaria capacidad, sobre todo para viajar y pagar fletes, eran armadores básicamente los sibaritas, que a la 3ª generación apareció un listo llamado Telis, que fue el primer demagogo griego, el primer Pablo Iglesias Jr. Y Telis propuso a la Bulé, a la asamblea de Sibaris: vamos a expropiar a los 100 más ricos, nos quedamos con ellos, con su dinero, y lo tenemos todo mucho mejor. Y así se hizo. Todos estos 100 se asilaron en la vecina villa de Crotona, que era mucho menos próspera. Pero, sin embargo, a Crotona acababa de llegar, 5, 10, 15 años, no lo sabemos con precisión, un tal Pitágoras, del cual han oído hablar. Es posiblemente el hombre con más impronta en la historia universal, al menos si los inventos que se les atribuyen son verídicos. Acabó de llegar Pitágoras, y después de que Telis expulsase a los 100, esos 100 se refugiaron como suplicantes en el templo de Crotona. Pero Telis, que era un poco duro de cabeza, pero no tanto, al cabo de unas semanas, se dio cuenta de que se había incautado de las riquezas de los 100 más ricos, pero que esa no era la riqueza de los 100 más ricos, que la riqueza de los 100 más ricos es lo que los amigos de los 100 más ricos, lo que los 100 más ricos sabían, su know-how. Y entonces dijo: oh, Dios mío, me he equivocado. Y le mandó un ultimátum a Crotona diciendo: devolvedme a estos millonarios. La Bulé, la asamblea de Crotona, se reunió y estaban decididos a dárselos cuando se alzó la voz del recién llegado Pitágoras, que venía con 200 o 300 de su secta. Dijo: no lo hagáis, porque si cedéis al chantaje, cederéis a chantajes ulteriores. Aparte de que el derecho de hospitalidad es sagrado y no vais a oponeros a todas las leyes inmemoriales que os obligan a respetar la hospitalidad. Con Pitágoras venía el famosísimo Mirón, que había ganado 4 olimpiadas seguidas, la mayor parte de las especialidades, pero sobre todo la de lucha, que se puso a la cabeza del ejército de Crotona y destrozó a Telis. Los sibaritas, los 100 sibaritas primarios volvieron, la ciudad volvió a florecer. ¿A qué viene este inciso? A que ese fue el primer demagogo, el primer Lenin de la película, y a que, sin embargo,
Los sibaritas nunca consiguieron librarse de la infamia, del odio, de la envidia, del rencor de sus vecinos, de modo que padecieron hasta 4 invasiones más, tuvieron un horrible terremoto que desvió el río, que prácticamente mantenía a su puerto, y Sibaris desapareció. Sin embargo, Sibaris es el origen de Atenas. ¿Cuál fue la siguiente ciudad que originó Atenas? Pues la siguiente ciudad se llamó Mileto. Y de Mileto son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. ¿Cuál fue la ciudad que heredó la prosperidad y la densidad comercial de Mileto? Pues fue Samos. ¿Quién nació en Samos? Pitágoras. ¿Cuál fue la siguiente ciudad que tuvo una prosperidad como Samos? Éfeso. ¿Quién nació en Éfeso? Heráclito. ¿Cuál fue la ciudad siguiente que heredó a Éfeso en su capacidad comercial? Fue Elea. De Elea fueron Parménides y Zenón. Solo después de estas 5 ciudades, de estas 5 polis, llegó a entrar en sí misma Atenas, previa una sexta, que fue Abdera, de donde vienen Demócrito, Protágoras, Anaxágoras. Anaxágoras era de Clazomene, pero Clazomene era como una especie de dependencia de Abdera. Debemos darnos cuenta de que la polis que culmina en Atenas no es más que la polis comercial. Aquella ciudad que vive sin violencia, simplemente de intercambiar pacíficamente bienes con territorios cada vez más distantes. Y a esos efectos dispone de industria. ¿Cuál es la industria griega principal? Yo, después de darle muchas vueltas, porque la verdad es que las fuentes no son muy explícitas, he llegado a la conclusión de que fue la tonelería, la posibilidad de coger los vinos que antes se llevaban en ánforas frágiles y sustituirlos por unos envases donde, al tiempo que están muy protegidos de golpes y de violencias, pueden madurar por sí mismos. Con la tonelería, la Hélade entera, combinada con las grandes ciudades fenicias, entonces Tiro, Sidón, etc., montó lo que podemos llamar la primera civilización mediterránea desarrollada. Antes ya existía la egipcia, pero si se fijan ustedes, hace poco estuvimos mi hijo Jorge y yo en el Cairo. Yo les decía, ustedes han tenido paz durante 2000 años porque les han vendido la vida eterna a todas las clases sociales, a unos más caritos y a unos más baratitos, pero les han vendido la vida eterna a todos. Es decir, ustedes son una sociedad de taxidermistas, ustedes son unos expertos en embalsamamiento, y todavía tenemos un fulano en la Plaza Roja que está disfrutando de esos dones. Eso de la taxidermia da más de sí de lo que parece. Pero digamos que cuando Atenas llega a su apogeo es porque la civilización griega ha sabido crear vinos muy superiores al de Palma y llevarlos en toneles, porque ha producido y exportado aceites con muy bajo nivel de acidez, que, claro, fascinan a toda la cuenca mediterránea, y porque exporta una cerámica que es, por otra parte, lo único que nos ha quedado de ese maravilloso genio helénico para representar las cosas. Porque nos quedan las estatuas, pero si se fijan ustedes bien en la pintura, no nos quedan más que lo que hay en la cerámica. Mírense ustedes la cerámica con atención, porque ahora además está a golpe de clic las diversas épocas de la cerámica griega, y verán
qué portentosa anticipación tienen ahí, no ya de Dalí, sino de Picasso, de Braque, de Matisse, de lo que ustedes quieran. Es fantástica la cerámica. El mundo antiguo se dio cuenta. Y sobre estos 4 artículos de exportación, la Hélade, pues prosperó. Y finalmente todo conversió sobre Atenas. Ale, sigue tú, Santiago. Bueno, este magistral resumen heterodoxo también de lo que era la filosofía griega, claro, desde ese punto de vista de la tunelería, que es la primera vez que lo escucho. Te quiero plantear cuál es la otra gran ciudad de los liberales, porque les comentaba antes lo del libro de Caos y Orden, y un poco eso tiene que ver un poco con el título de la conferencia de los enemigos de la libertad. Porque los liberales somos gente muy rara en el sentido de cómo lo explica aquí Antonio Escotado. Y es que nosotros intentamos hacer una cosa que al principio parece imposible, que es crear un orden dentro del caos. ¿Vale? Mientras que el resto de la gente, tanto conservadores como socialistas, son muy apasionados del orden. Mientras que los conservadores lo que están más bien es intentando mirar hacia el pasado para intentar volver a restaurar una edad de oro mítica que pasó en el pasado. Los socialistas se proyectan hacia esa edad de oro, pero en el futuro. Entonces, lo implementan todo, pero desde esa especie de paraíso socialista sin clase al que quieren llegar. Mientras que los liberales no, los liberales estamos encantados de esa dicotomía que tú estableces entre el orden y el caos, esa dialéctica en el que, claro, hay una cuestión clara, que es el tema de la creatividad y el tema de la innovación. Entonces, en ese aspecto hay otra ciudad fantástica para nosotros los liberales, que es Edimburgo. Porque en Edimburgo fueron donde estuvieron Adam Smith y David Hume. Y entonces pasó una cosa... Y Tomás de Quincey. Y Tomás de Quincey. Y mucho más, ¿no? Exactamente. Pero Hume y Adam Smith un poco son los más teóricos. Y Ferguson. Y Saint-Exupéry. Pero llegó Rousseau. Llegó Rousseau, perseguido por toda Europa, y David Hume lo acogió en su casa, trató con él y acabó muy mal. Y yo creo que es muy significativo eso, porque Rousseau es un poco el padre, en cierta forma, de todo lo que has comentado tú antes, tanto de Lenin como de Paul Lesen. De Telis de Megara, o sea, es la reencarnación de Telis de Megara, es Rousseau. Es Rousseau, exactamente. Eso de que David Hume acogiera en su casa a Rousseau fue un poco como si Lenin y Washington hubiesen estado juntos. Le dio de comer, le dio dinero y de repente un día el otro se escapó pensando que le quería envenenar. Qué forma más agradecida de recibir el trato. Creo que los liberales tenemos por norma: no pidas sin dar, no recibas con ingratitud. Pero ninguna de las dos sentencias estaba dispuesta a cumplirla el ginebrino, que luego confesó en las confesiones, dice literalmente: yo no me empalmo si no me dan latigazos. Señor un poco raro. Señor un poco raro. Pero muy venerado, muy respetado, sobre todo por Lenin. Yo diría que Edimburgo está muy bien, pero Viena es lo único parecido a la Atenas del periodo de Pericles, a mi juicio. Viena en tipos de Freud y de la revolución cuántica y de Mach. Es una ciudad colosal y toda la revolución arquitectónica extraordinaria. Schrödinger, extraordinaria. Sí, me refería en ese aspecto. ¿Cuáles son los enemigos de la libertad? Hemos hablado de los amigos de la libertad. Los griegos por una parte, los escoceses por otra. ¿Y qué es lo que sucede? Leyendo, por ejemplo, tu traducción de Thomas Hobbes, en Thomas Hobbes hay una cosa, que está el origen del liberalismo, a la hora de configurar un poco lo que luego va a suceder, pero él da un paso atrás y al final lo que crea es un estado absolutista perfecto. Lo que pasa es que dirigido por un déspota ilustrado. Y claro, te das cuenta de cuáles son los dos valores que fundamentan a los enemigos de la libertad, que son la seguridad y la paz, que es un poco lo que pone Hobbes frente a la libertad. Entonces, mientras que los liberales somos muy apasionados de la libertad, con el precio que eso acontece, que es el caos, la gente que es enemiga de la libertad favorece más la seguridad y la paz. Ya lo decía Hayek, que los socialistas tienen buena voluntad, lo que pasa es que no se dan cuenta de cuáles son también los puntos débiles de su teoría y las consecuencias negativas a lo que puede llegar. Yo hoy en día veo, como en tiempos de Hayek, que hay 3 grandes enemigos de la libertad, que son el planteamiento anticientífico, por una parte, que está muy reflejado, por ejemplo, en el ecologismo radical, que está en contra de los transgénicos, que está en contra de las antivacunas.
También un espíritu muy antiliberal que está en todos aquellos que están en contra de la libertad, que tiene su ejemplificación más clara en las feministas de género, que están actualmente haciendo una absoluta inquisición contra todos aquellos que no se pliegan a sus dogmas. Woody Allen lo van a convertir en un muerto civil y en un muerto profesional por una supuesta sospecha que se lanzaron hace muchos años. Y luego está la cuestión antiindividualista, de todos aquellos que creen que el colectivo está por encima del individuo. Y el liberalismo se basa, al fin y al cabo, en dos fundamentos, ¿no? Que son la defensa del individuo, el hecho de que cada uno sabe mejor que cualquier gobierno lo que le viene bien, y eso en el tema de la prohibición de la droga es fundamental. Y luego la cuestión de la libertad. Esas dos cosas van muy relacionadas, ¿no? El individualismo y el tema de la libertad. Vamos a ver, a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de que el socialismo era la evolución natural del liberalismo, pero que inmediatamente después de formularse así en Saint-Simon, que es un enorme pensador, un visionario, un contemporáneo de Hegel, inmediatamente después el socialismo se bifurcó en una rama democrática y en una rama mesiánica. Esa rama mesiánica entroncaba con la máxima barbarie conservadora que podemos situar en... Aquí no vamos a olvidar, buscarnos ejemplos abstractos. La máxima barbarie acontece cuando un señor que tenía cientos de siervos y miles de ovejas y ganado, un tal Abraham, oye una voz interior que le dice: degollarás a tu hijo, y confía en esa voz. En vez de pensar, caray, he escuchado mal, esto debió ser un mal sueño, no me debo fiar tanto de mis primeras impresiones. En vez de eso, se fundan las religiones universalistas, monoteístas, con vocación de dominio universal. Porque ese es el primer señor que dice que no va a usar sus sentidos ni su entendimiento, que va a creer. Bueno, del creer opuesto al ver sale todo. Unos queremos afinar nuestros sentidos, queremos ver. Otros ya saben lo que hay y lo que habrá. Casualmente coincide con lo que ellos más secretamente creen y desean, mejor dicho, desean. Pero ellos no acaban de ser muy precisos en ese sentido del autoanálisis, la voluntad de mando. Entonces decíamos, el liberal no puede ser conservador porque el liberal no puede oponerse al cambio. El liberal ama la libertad, pero el liberal ama la libertad porque ama la realidad. El liberal acepta el mundo tal cual es, con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento. Piensa que es un pataleo inútil andarse quejando y confiar en un cielo como el que promete Mahoma o el que promete Abraham, sobre todo si de por medio pasa la necesidad real o en forma de simulacro de degollar a tu hijo. El liberal ama la realidad porque ama la libertad y ama la libertad porque ama la realidad. El liberal está simplemente abierto a intentar saber un poco más dentro de esta inmensidad de la ignorancia, donde nos vemos situados desde el acto mismo de nacer. Si no tuviéramos nutricios cerca, el llanto del niño no conmovería a nadie ni produciría alimento. Pero da la casualidad que la naturaleza ha encadenado las cosas de tal manera que el niño, sin saberlo, con esas voces tan insoportables que son sus llantos, pues sí que llama la atención y la gente se le atiende y sale adelante. Esa bifurcación del socialismo mesiánico y democrático define, a mi juicio, todo lo que ha acontecido en Europa y el resto del planeta desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI, donde nos encontramos actualmente. El conservador teme que cualquier cosa
distinta, vaya peor. Es un poco de... Quizá secretamente se da cuenta que no hay más salida de nacer que la de morir. A mí no le gusta y prefiere interpretarlo de otra manera. El insensato salvaje que no sabe convivir con su deseo. Ahora les explicaré por qué en la medida de mis débiles fuerzas. El insensato manda revolucionar, manda cambiarlo todo, porque fíjese, el mundo capitalista cada vez va peor, cada vez somos más pobres, cada vez somos menos, cada vez hay más incomodidad. Es horrible, ¿cómo es posible que el capitalismo siga existiendo? Fíjense ustedes que dentro de la especie humana hay personas que ansían algo y que cuando lo obtienen no saben qué hacer con ello. Las drogas son un ejemplo perfecto. Lo mismo la heroína que el alcohol, que el tabaco, que las pastillas para dormir. El tipo de persona que quiere revolucionar el mundo, el tipo de persona como Karl Marx, que en vez de reformarse a sí mismo quiere reformar a los demás, o está en estado de insatisfacción porque no tiene lo que quiere, o está en un estado mucho más grotesco todavía, tiene lo que quiere. ¿Qué hace entonces con lo que quiere? No sabe lo que es la elegancia y lo consume de tal forma que le sienta muy mal, una y otra vez. Entonces vienen terceros que dicen, no, pobre, es un enfermo, es que no sabe administrarse, come demasiado, bebe demasiado, se pincha demasiado, esnifa demasiado, todo demasiado. Y en realidad no sabe manejar su deseo. Es lo bastante niño, lo bastante miserable, como para que la insatisfacción no dé lugar a una satisfacción duradera. Porque cada vez que tiene lo que quiere, se indigesta, le sienta mal. Sigue tú, Santiago. Sigo justamente por ese punto, porque ahí tenemos precisamente una bisagra entre el socialismo democrático, que has comentado, y los liberales. Y el socialismo mesiánico. Sí, no, pero el socialismo mesiánico un poco. Ahora lo que quiero plantear un poco es los puntos en común y también de divergencia que tenemos los socialistas democráticos y... Muchos. Hay que leer otra vez a Bernstein, a Edward Bernstein, que fue secretario de Engels y que fundó la socialdemocracia alemana y escribió un libro eterno que se llama Socialismo Evolutivo, donde dijo, si el liberalismo no evoluciona hacia el socialismo y si el socialismo no se da cuenta de que sin liberalismo no es más que una secta salvaje mesiánica, no vamos a ninguna parte. Ahí es donde quería un poco incidir ahora, en esa diferencia que todavía existe entre el socialismo y el liberalismo, que yo creo que es, digamos, el punto clave ya en el siglo XXI, donde efectivamente todo el mundo acepta la economía de mercado, pero un poco lo que discutimos es en los matices y la forma de dirigir esa economía de mercado. Yo, cuando estaba en la facultad, leía 3 obras donde sentía que había una tensión que todavía no he resuelto, aunque yo me apunto quizá un poco más al liberalismo, quizás un poco más hacia la socialdemocracia, podemos decir, y era por un lado Hayek, ¿no? Hayek que fue el que nos convenció de que el capitalismo efectivamente era un sistema complejo e impredecible. Pero por otro lado, también leía a otros liberales como Friedman, que nos decían que, bueno, un sistema complejo e impredecible, pero que se puede manipular hasta cierto punto. Que la cuestión un poco es cómo llegamos a manipular ese sistema de forma tal que las políticas públicas se puedan hacer de un modo liberal o de un modo socialista. Por poner un ejemplo donde se ve muy bien, ¿no? En países como Austria, uno resulta que es el Estado lo hace uno automáticamente un donante de órganos. Con lo cual, uno si quiere se borra de ese sistema de donante de órganos. Pero ya la propia institucionalización de cómo está hecha la ley
te empuja, por así decir, pero sin vulnerar tu libertad individual para que sea donante de órganos. Entonces esa es una forma liberal de hacer que llegamos a un resultado social benévolo sin forzar la voluntad de la gente. Y luego hay otro punto, ¿no? Es decir, cómo podemos, entre comillas, manipular a la sociedad para llegar a resultados sociales buenos sin, por un lado, vulnerar la libertad de la gente. El sistema de cuotas, por otro lado, sería un sistema socialista en que efectivamente tú le estás imponiendo, en este caso a los empresarios, que en sus empresas tiene que haber un determinado número de mujeres en los consejos de administración en lugar de simplemente pedírselo. Y luego está la vertiente conservadora, que es una cosa que también apuntaba Marx en el Manifiesto Comunista, pero yo creo que el Manifiesto Comunista es un manifiesto que los liberales nos tenemos que saber de punta a rabo, porque por un lado hace Marx una especie de reconocimiento de la potencia del capitalismo a la hora de producir riqueza y a la hora de cambiar la propia sociedad, pero Marx dice una cosa que siempre me ha preocupado y que los conservadores, por otra parte, también señalan, y es que, como tú señalas, el capitalismo está constantemente destruyendo lo que hay, con lo cual eso es un peligro incluso para los valores burgueses, es decir, que el capitalismo también tiene cierta tendencia hacia el nihilismo. Entonces, esos traídos, por un lado, que el capitalismo es un sistema complejo e impredecible, por otro lado, que lo podemos manipular de alguna forma, pero, y esa es la cuestión liberal, nunca jamás sin llegar a tocar la libertad de los individuos que lo componen, y por otra parte la cuestión conservadora del nihilismo, es decir, tú y yo, por ejemplo, somos unos grandes defensores de la despenalización de la droga. Pero es verdad que los conservadores le admito cierta razón en el sentido de que eso puede ser peligroso desde el punto de vista de los valores, y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos por la plaga que hay de muertes por sobredosis de opiáceos, ¿no? Entonces yo creo que esos tres vectores crean una tensión que tenemos que plantearnos, ¿no? Bueno, creo que una de las cosas que, en la medida de mis posibilidades, me gustaría aclarar es que los liberales somos liberales desde tiempos de Heráclito, desde tiempos de Anaximandro, por supuesto desde tiempos de Aristóteles, y los liberales modernos se llenan de esa palabra personas que no corresponden a la misma cuerda. Por ejemplo, no forma parte de la Escuela Austriaca de Economía Schumpeter, que es quizás su luminaria más grande después de Menger, el fundador. Sin embargo, se meten en la Escuela Austriaca de Economía personas como Mises, que es un maniqueo y es un anticomunista tan ferviente como es un anticapitalista o un antiliberal ferviente Karl Marx. Creo que el liberal nunca puede aceptar dicotomías. El liberal no es dualista. El liberal está siempre esperando aquello que la realidad le enseña. El liberal no va a enseñarle a la realidad nada, ni le va a imprimir ningún giro a su vecino. Va a reclamar una sociedad donde la coerción sea mínima. Pero eso no quiere decir que no sea consciente de que la libertad es conciencia de la necesidad y que solo con ingenio técnico, con paciencia, con entendimiento respecto del vecino, se pueden las cosas ir progresando y la necesidad retrocediendo. Si llaman ustedes a la necesidad intemperie, quizás lo tienen más claro para entenderlo. Hemos nacido en la intemperie y ya la hemos hecho retroceder mucho. En gran medida gracias a la libertad. Pero la libertad a su vez no es más que la manifestación del amor por la realidad. El hecho de que no somos rencorosos, el hecho de que cuando tenemos nuestra satisfacción, la disfrutamos con elegancia, con mesura. Por ejemplo, que ciframos nuestro destino y nuestro bien en morirnos y que nuestros vecinos se acuerden de nosotros diciendo qué simpático, qué buena gente. No hay más. El que pretenda más allá de eso es un peligro público. Se dé cuenta o no. Sin ese punto de prosaísmo, donde libertad y necesidad se confunden en todo momento, no nos daremos ni siquiera cuenta que dentro de la tendencia liberal
Hay un liberalismo doctrinario, por el cual nos advirtió ya Adam Smith con el ejemplo del ajedrez, diciendo que el liberal doctrinario, o el hombre doctrinario, en inglés dice the man of system, cree que se puede jugar políticamente con la humanidad como si fuesen piezas de ajedrez. Pero Smith comenta, la verdad en la vida humana y en las sociedades humanas es que cada pieza tiene vida propia y solo ella se puede mover a sí misma. Cualquier pretensión de hacer otra cosa es tiránica. De modo que pseudo-liberales como Mises o como Murray Rothbard o como muchas variantes contemporáneas están mucho más cerca de la coerción, del simplismo y de la barbarie de lo que podemos imaginar. Lo primero que tiene que ser el liberal es muy flexible y escuchar. Por ejemplo, a la inteligencia y a la libertad se le ha dado como don ancestral la elocuencia. El tonto, el canalla, el miserable, no es elocuente. Como decía Heráclito, como no sabe escuchar, tampoco puede hablar. Entonces recurrirá a censores, recurrirá a carceleros, recurrirá a cualquier tipo de violencia y demostrará que la naturaleza está contra él. Porque cuanto menos gasto de energía haya que hacer para que una cosa sea lo que sea, más estamos en la naturaleza. Nos ayuda la belleza, nos ayuda la bondad, nos ayuda la verdad, siempre que no las confundamos, las pongamos con mayúsculas y las opongamos a alguien. Yo no veo mucha diferencia entre Murray y Rothbard, de verdad. Y quiero decir, Karl Kautsky, por hablar de un socialdemócrata que luego se hizo cada vez más socialdemócrata y finalmente liberal plenamente. Justamente a la vista de lo que estaba pasando con Rusia, porque Kautsky era el gran jefe del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, que era la formación más poderosa política de su tiempo, y vio surgir la Revolución Rusa mientras ellos estaban perdiendo la Primera Guerra Mundial en aquel tremebundo pandemonium que se formó en aquellos años del 14 al 18. Posiblemente no ha habido un pandemonium así de grande jamás en la historia de la humanidad. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con que el liberal se oponga a nada. El liberal, por ejemplo, el año pasado tú fui tan amable Albert Rivera, de venir a verme a Ibiza, y él estaba en posturas socialdemócratas cerradas. Y le dije, Albert, ¿qué tal si te das cuenta de que socialdemócrata y liberal son indiscernibles? Ciertamente la socialdemocracia de Bernstein y de Kautsky en aquellos momentos no es el mismo caso que le puede tocar a Albert ahora. ¿Pero por qué? Porque ha pasado un siglo, y es un siglo de tremenda actividad entre los seres humanos. Y entonces, pues claro, ha cambiado muchísimas cosas y sobre todo ha retrocedido mucho más la intemperie. Pero guárdese el liberal de dar lecciones a nadie. Conformémonos con poner en ridículo, eso sí podemos hacerlo, y gusta a todos los que no aman ni lo real ni la libertad. Con eso basta. Se inventa un término aquí en Caos y Orden que me ha gustado mucho y que siempre lo he tenido un poco presente en mi vida, es la diferencia entre lo que él comenta que son mando-obedientes y libertarios, ¿no? El mando-obediente es aquel que tiene esta tendencia a decir que sí y a obedecer sistemáticamente. Sin embargo, el libertario lo contrario. O a mandar sistemáticamente. O a mandar y a obedecer, esa dinámica, ¿no? O sea, obedezco mucho para poder mandar omnímodamente luego, o viceversa. Mientras que el liberal un poco es lo que tú controlas, ¿no? El libertario es el que dice que no. En ese aspecto recordaba, por ejemplo, una novela de Bulgakov, El maestro y Margarita, donde el demonio aparece
en Moscú y crea el caos en la ciudad. Y una de las cosas curiosas de esa novela es que el demonio comenta con Bulgakov que todos los días desayuna con Kant, con el filósofo Kant, que es una cosa que me dejó muy impresionada en su momento. Luego cuando estudié a Kant lo entendí, porque tiene un opúsculo Kant, que es la Ilustración, que es otro de los panfletos fundamentales del liberalismo, donde Kant precisamente lo que dice es que uno tiene que guiarse en su propia vida por uno mismo, y él dice, el sapere aude famoso, atrévete a pensar, y pone una serie de ejemplos de personas que quieren que hagamos las cosas obedeciendo sin reflexionar, ¿no? Entonces dice, el sacerdote te pide que obedezcas, el que cobra los impuestos quiere que obedezcas, y nunca que reflexiones. Y Kant, sin embargo, establece ahí el tema del liberalismo, que es no seas un servidor sin por lo menos poner un pero en contra, por lo menos sin alzar la voz para... Exige que el ser humano siempre sea un fin en sí, no un medio. Exacto. Con esto desarmas a cualquier tirano, a cualquier miserable, a cualquier ladrón. No uses a las personas como cosas, como palancas que finalmente te aupan a ti o aupan a una idea o a un sistema del mundo. No lo hagas jamás. Y por eso, por lo que, por ejemplo, el criador de plantas y el criador de animales está legitimado para hibridar, para hacer mezclas. El ser humano no lo está. Cualquiera que se atreva a eso está violando lo más esencial, está tratando a un fin como si fuera un medio. Y eso no quiere decir, ojo, es una cuestión interesante. La genética no debe ser interferida. Estamos llenos de leyes actuales que prohíben cosas que son imposibles y con eso demuestran su propia idiocia. No se puede prohibir una cosa hoy por hoy imposible. De la genética se puede esperar fácilmente la eternidad del ser humano. ¿Qué es lo que impide la eternidad del ser humano? Que las células, en vez de regenerarse, en vez de reproducirse, tengan la orden de regenerarse. Eso es un asunto técnicamente bastante solucionable. Pero ¿cómo vamos a solucionar si tenemos ya 8.000 millones de personas y el planeta evaporándose como una pavesa en sus propias basuras? Ahora vamos a tener personas con 500 y 1.000 años de vida o con 1.000.000 de años de vida hasta aburrirse salvajemente con su propia finitud. No. Igual que no podemos permitir experimentos como los de Hitler o como los de Lenin o como los de Maduro, por decir ya una forma invertebrada de lo mismo, igual que no podemos pedir esos experimentos, no podemos impedir el desarrollo del saber en cualquiera de sus ramas, porque el saber es lo divino del hombre. Ya lo decía Aristóteles, el nous, la inteligencia, es lo divino del hombre. Está muy por encima de nosotros. Nosotros no somos más que una especie de sombras del logos, sombras del nous. En la medida en que les tengamos el debido respeto a esas potencias superiores, que son la razón y la coherencia, progresaremos y retrocederá la intemperie. En el mismo instante en que se nos olvide y queramos mandar, o queramos decir que la verdad es esto y la mentira es aquello, ya la hemos cagado, ya vamos muy mal. Cuanto más crece el ser humano, a mi juicio, amigos míos, más humilde debe hacerse y más implacable en el sentido de exigirse que una parte creciente de su tiempo se dedique a los demás. ¿Cómo dedicamos una parte creciente de nuestro tiempo a los demás? Pues aprovechando el ratón. El ratón nos permite darle ahí y van apareciendo cosas del mundo. No nos miremos el ombligo. Gracias a Internet podemos estar mirando el ombligo de todos menos nosotros. Cuanto más lo hagamos, más nos enriqueceremos. Ha llegado un instante donde la noticia
la información predomina sobre el ruido. Es más, es el primer instante del mundo donde aquel teorema de Shannon que dice cualquier manejo de los mensajes reduce su contenido de información. Ahora, cada persona con su móvil en su mano puede demostrar qué quiere hacer. Mirar fotos suyas o me gusta su foto. O quiere informarse de cómo se creó la segunda capa geológica de Tasmania. El poeta dirá los nombres, pero cada persona se pondrá en su sitio. Exacto, entonces en ese aspecto, lo que te comentaba de Satán con Kant, yo siempre lo relacioné, creo que Bulgakov lo hizo porque se ha peleado de Kant, es muy diabólico en el sentido de que el lema precisamente de Satán, y el lema de Satán era non serviam, no serviré, que tiene mucho que ver con lo que tú estableces, esa dicotomía entre el mando obediente, el que manda o el que hace obedecer, y el libertario, ¿no? Entonces, los libertarios siempre han sido un poco satánicos en ese aspecto, y ya he comentado, antes he comentado la cuestión de Albert Rivera. Entonces, pues yo, por ejemplo, yo antes felicitaba a Cristian y a Ramón porque se ha hecho un club del viernes aquí en Sevilla, y me parece muy sintomático porque los liberales siempre están un poco quejándonos, un poco ayudos de a quién votamos, ¿no? En este aspecto, yo siempre he considerado que los liberales tal vez es imposible que tengamos un partido, porque donde hay 10 liberales hay 15 opiniones diferentes. Es decir, al final siempre vamos a terminar discutiendo entre nosotros acerca de quién es liberal, quién no es liberal, quién no es liberal. Entonces, el club sí es un formato más adepto a la cuestión del liberalismo porque precisamente lo que fomenta el debate. Y los liberales, en ese lema de Estados Unidos, que es pluribus unum, dentro de la pluralidad, lo uno, sin embargo, los liberales somos más de pluribus, es decir, de separarnos. Por ejemplo, ahora en el famoso debate de la independencia de Cataluña, algunos liberales hemos tenido un poco una voz díscola con respecto a todo el mundo, ¿no? Porque hemos conseguido cabrear a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas españoles, planteando que sería posible un referéndum de Cataluña, pero no al modo de los nacionalistas, sino al modo liberal, es decir, que sean los ciudadanos los que efectivamente sean los que quieran estar dentro o fuera de Cataluña, y se ha producido ese invento fantástico que estamos entusiasmados, que es Tabarnia. Porque Tabarnia es precisamente lo que es el reconocimiento de gente que piensa que el derecho a pertenecer o no a un país no pertenece a un territorio o una nación metafísica, sino a los propios ciudadanos. Entonces, esa función liberal de estar a favor más bien de la pluralidad se adopta muy bien a tu pensamiento en ese aspecto de que tú siempre has estado a la contra, es decir, da un poco de cosa, decía enemigo de la libertad a alguien como tú que ha estado en la cárcel de Franco, ¿no? Comparado con eso... Pero a la contra pragmáticamente, o sea, esto de que los liberales nos dividimos y unos dicen esto, a unos les gusta la F, otros la G, otros la H, otros la M, no. Los liberales, y más ahora ante la amenaza totalitaria que se hizo gigantesca en torno a la revolución industrial, en torno a la prosperidad, la nueva prosperidad del mundo que creó la fábrica en cuanto tal y el empresario como segmento de la sociedad que hasta entonces era muy pequeñito. Los liberales tenemos que ser realistas. Tenemos que no ser quisquillosos. Yo le decía, Albert, date cuenta que no hay diferencia entre un socialdemócrata no doctrinario y un liberal no doctrinario. Le hablaba de Bernstein y lo sigo pensando. Creo que Albert posiblemente sea el próximo presidente de este país, siempre que sea capaz de no ser doctrinario y al mismo tiempo de no ser oportunista, porque esto es fundamental. ¿Qué tienen en contra ahora los ciudadanos? Pues que son guapos, son independientes y no están pringados. Hay todo un sector de España y del mundo entero que no quiere gente ni guapa ni independiente y mucho menos no pringada. Este es el verdadero enemigo que tiene el partido. Bueno, recordemos lo que decía antes de la elocuencia, de que la naturaleza ha dotado a la verdad con un poder tal que todo tipo de engaño y embuste necesita carceleros, censores y una inversión física
muy superior a la que consigue simplemente cualquier persona de buena voluntad y entendimiento normal, diciendo lo que piensa, si es que ha pensado algo en su vida. ¿Por qué ha habido revoluciones tan violentas a lo largo de todo el siglo XX? Pues porque les falta elocuencia, porque no saben decir las cosas de manera que convenza, porque para convencer necesitan una pistola y una checa y una conjura y una tramilla secreta por aquí y otra tramilla secreta por allá y un soborno y una intimidación. A mí me parece que la naturaleza, con todo lo severa que es, diciendo, ale, aquí te lanzo, no tendrás la protección de un terruño, un ramaje, búscate la vida y aprende a morir sin miedo, o si no, vivirás como un lacayo miserable. La naturaleza, al decir eso, hace lo único que puede para eternizar la finitud. No hay manera de pedirle al ser que sea ser. Estamos en el estar. Somos transitorios, limitados. Sin embargo, decimos la palabra ser. La palabra ser es la copulativa que une todas las demás palabras. Hasta que no se pone el mundo muy, muy mal, no aparecen hombres como Parménides o Heidegger a decir, oiga, que además de ser la copulativa del lenguaje, ser significa sí. Ser significa que la afirmación es superior a la negación. Ser significa que la negación es siempre artificiosa y parte de oponerse a algo que ya es. Ser es optimismo. Este optimismo es el que nutre las almas de las gentes bien nacidas. El que no lo tiene ya se puede poner a buscarlo, porque morirse se va a morir seguro. De modo que la empresa es congraciarse con la naturaleza, darse cuenta de que no le vamos a pedir peras al olmo. El que entró, sabemos que va a salir con los pies por delante. ¿Qué puedes hacer entre medias? Amar, pensar, respetar, dejar que el otro sea quien es para que él te deje ser quien eres, buscarte. Pues yo no veo alternativa. Cuando se habla de caos, ¿qué queremos decir con caos? En ese libro yo interpreto caos como aquella solución económica y eficaz al sistema de la corneta de los cuarteles y las campanas en los conventos, que dicen ahora empieza y ahora termina. Caos en ese sentido es orden de grano fino. Orden de grano fino es orden de grano natural. Nos pasamos la vida imitando la naturaleza, pero no la imitamos de verdad, porque en el momento en que la imitamos y nos hacemos telescopios y microscopios y miramos detenidamente los fenómenos que nos rodean, nos damos cuenta de que todos son de una insondable complejidad. O sea, sus detalles no se acaban. En eso se distinguen del sueño, de la fantasía, de la imaginación. Todavía quedan muchos memos que prefieren la imaginación a la realidad. No es mi caso, y me atrevo a llamarles memos, porque claro, se conforman con que han soñado un calcetín y yo les pregunto ¿de qué lana y de qué color era el calcetín? Y no sabrán contestar. Pero no hay manera de hacer un calcetín que no sea de una lana o de algodón, ni de un color o de otro. Ahí la naturaleza nos lleva al pie forzado. El que ha nacido no ha pedido nacer.
pero ya sabe lo que le espera. Entre tanto, ¿qué hacer? Yo les propongo que pensar y ser libres. Con eso, pues por lo menos en mi caso, se llega a la situación de, caramba, sería estupendo un infartito aquí o un derrame cerebral. Yo ya he vivido bastante. Todo va a tener que ir un poco a peor. Me alegro muchísimo de lo que ha pasado, pero no pienso aferrarme con uñas y dientes a la realidad que, por ejemplo, un cristiano o un islámico desprecian, diciendo, que esto es el más acá, yo quiero el más allá, me voy al cielo. ¿Y por qué, si confías en el cielo, te aferras con uñas y dientes a lo contrario del cielo, a ese infierno de concupiscencia, donde te ha lanzado la mísera naturaleza física? Bien, pues cada cual consigue llegar a ese acuerdo interior o no. Los que consiguen llegar a ese acuerdo interior se mueren tranquilos. No sé si... Bueno, yo un poco te he seguido mucho, te he visto todos tus vídeos en YouTube, te he leído el libro. Digamos que estando como estamos, con toda la riqueza que nos da el capitalismo, todas las mejoras de todo, vamos al calentamiento climático y una macroextinción de especies. ¿Cómo defiendes el no actuar? No, actuar. Si hubiéramos hecho una charla sobre economía, a mí me encantaría hablar de muchas cosas muy concretas. O sea, por ejemplo, la proporción de reserva de divisas en los bancos centrales del mundo, la evolución del derecho tributario, dónde debe ir el crédito barato, etcétera, etcétera. Pero es que eso es otro día. Es que eso da para un ciclo de 20 conferencias, economía técnica. O sea, he intentado evitarlo a rajatabla y por eso no he hablado de capitalismo. Habla usted de Atenas, de Jerusalén, y me gustaría saber, ya por repasar las grandes ciudades, Roma en qué papel estaría. Roma es el momento donde el individuo decide sacrificarse a lo común, se hace un esclavo del Estado y al mismo tiempo la sociedad, sin darse cuenta que tanto amaba la autonomía, se convierten en esclavos todos. Por ejemplo, si ya estamos en la época de los emperadores más ilustres, los antoninos, que además eran españoles un buen número de ellos, la crisis económica inducida por el hecho de que haya 20 esclavos por cada hombre libre hace que en tiempo de los antoninos los hombres libres estén mantenidos a través de un impuesto, la nona, que les da como mínimo trigo, pero a veces también les da aceite, también aceite de masajes, que para los romanos eso en las termas era casi tan esencial como hoy el móvil. Lo más parecido al móvil eran los aceites para masajes de los romanos y las termas para los romanos. Porque es un pueblo que a su vez quizá se hizo el dominador, el gran maestro del mundo durante 200 años debido a su maravillosa higiene. Es el pueblo más limpio de la antigüedad. Siempre tuvo abundante agua pura y eso le permitió resistir enfermedades que se cargaban a otros pueblos. ¿No está enterado usted, por ejemplo, de que la lepra, nosotros todos tenemos el bacilo de la lepra, pero necesitamos de 3 a 6 meses de no tocar el agua para que salga? Y entonces, claro, como es políticamente incorrecto, ni siquiera Wikipedia nos dice que la lepra es una enfermedad de guarros. Pero así es. Bueno, Roma fue el momento donde el individuo se sacrificó al Estado sin darse mucho futuro, porque había una razón para sacrificarse al Estado, que el romano había descubierto el derecho. El romano había descubierto la profunda diferencia
entre el decreto de una asamblea o un individuo y el par de normas que vertebran para siempre una sociedad civil. Que no son más que un par de normas y que se pueden decir de varias formas, pero yo lo he dicho de varias formas, pero es muy cortito. Digamos, una es la propiedad ni se gana ni se pierde por violencia o fraude, y otra es los pactos son ley entre las partes y el que no cumpla indemniza. Si ambas cosas se mantienen, una sociedad civil crece, prospera, se llega a dar un Estado, y ese Estado, que primero será un Estado despótico, tiránico, vertical, seguirá haciendo cada vez más parecido a lo que ahora tenemos, las tabletas, Internet. O sea, y entonces nos daremos cuenta de que somos información, que no somos ruido. El ruido es repetir, la información es, de repente aparece, como decía Heráclito, alguien enciende una luz en la noche. Eso es un bit. En relación con lo otro, que como es repetición y repetición es simplemente ruido. También así se distingue la excelsa música del espantoso estruendo mecánico, al que estamos cada vez más sometidos, por otra parte. Roma fue un momento muy alto de la humanidad, pero en el sentido de que fue esclavitud en todos, para todos. Fue esclavitud para Augusto y para César, hombres eminentes, que se esclavizaron al Estado y al bien de la cosa pública, y luego fue esclavitud para todo el resto de la población, que prácticamente el hombre libre dejó de existir. Tipos de Marco Aurelio, el hombre libre es más miserable que el esclavo. Pues el esclavo, al fin y al cabo, tiene alguna incumbencia. El hombre libre tiene que ser como el del Lazarillo de Tormes, que se echa migas aquí para pensar que comió, pero en realidad lleva unas semanas sin comer, y debajo de la capa no lleva calzones porque los tiene empeñados o están agujereados. El pobre vergonzante. Roma es un pobre vergonzante, desde el año 100 hasta el 500 o 400 y pico, cuando ya se desintegra. Hola, buenas noches. Me llamo Francisco Bernales, encantado. Sí, vale. Y lo primero es decirle que su libro Caos y Orden para mí fue revolucionario. Fue el que me hizo demócrata para mí. Teniendo en cuenta que me considero demócrata, que será verdad o no. Y luego un par de preguntas casi anecdóticas y luego una que quizás sea un poco más larga. Anecdóticas. Después de leer a Marx, a mí me da la impresión de que lo que él creía era en una utopía tipo Metrópolis, que iba a haber un desarrollo brutal y que iba a ser tan extraordinario que nadie iba a tener ni que trabajar. Que lo único que había que hacer era gestionar la abundancia, pero claro, como usted lo conoce seguro 1000 veces mejor que yo, le quería preguntar su opinión. Luego de su... No, espera, no, una por una. Marx pensó que convertir en copropietario, que es lo que se podía hacer nacionalizando las empresas, que convertir en copropietarios a todos los empleados, eso les iba a dar una especie de high, de productividad, de ingenio, tal que, bueno, la hora rentaría como 10 horas. Pero claro, esta postura es totalmente delirante. Sí, con la siguiente. Entonces hay una cosa que yo le imputaba a Marx, que era el papel del empresario, que debe ser algún teórico posterior, el empresario como futuro burócrata. Vale. En la otra, que es anecdótica, es en su entrevista con Pablo Iglesias, yo me reí mucho en La Tuerca cuando lo invitó, y cómo se veía en plan colega, y yo decía, a ver cuándo llegan las tortas, que llegaron al final, las tortas. A mí el personaje no me lo acabo de creer nunca. Usted, como lo ha tratado, ¿qué hay de real? Porque me parece que miente siempre y por lo tanto no sé qué dice. Y... Él se busca a sí mismo, es un hombre que se busca a sí mismo. Por una parte, la sombra de sus seguidores es tan alargada que le tiene paralizado. Y cuando terminamos la entrevista me dijo, Antonio, nos vamos a tomar unas copas. Y nos fuimos, pero tiene un sitio así muy privado, y sí que lo tengo en la calle Ferraz, un sitio de vino, de pinchos y tal, donde hay un reservado. Y él lleva 2 policías, en ese caso llevaba una mujer y un hombre armados hasta los dientes. Y se pusieron a nuestro lado, el chef fundió 4 gin tonics, mientras yo me fundía 4 tequilas. Seguimos cada vez más animados,
Y me di cuenta que es mucho más, no digo bondadoso, porque no se puede ser bondadoso cuando se siembra el rencor como si fuese abono, pero que él es mucho menos, que vamos, que no se cree las cosas que dice. Yo es que tengo la duda a veces, pero usted será un liberal emboscado también por la forma en la que salió. Digo, liberal siglo, tipo siglo de finales del XVIII, o sea, bueno, voy a poder establecer aquí una dictadura transitoria y luego ya, ¿por qué no? Pero, sí, sí. Y la tercera, yo soy muy pesimista con la situación en España, optimista con el mundo en general, porque es que se ve. Claro, usted tiene acceso a otro nivel totalmente de los mortales. ¿Qué opina usted sobre el futuro en España? Porque, creo fenomenal. O sea, veo que van a meter en la cárcel a 1.000 o 2.000 catalanes por malversación. Eso no lo van a poder evitar. Y eso es un asunto que, aunque la justicia en España va tan lento, aquí se están tomando medidas para acelerar a toda castaña. El movimiento, claro, es que hay dos audiencias. O sea, tienen que cerrar los sumarios, los juzgados de primera instancia, tienen que pasar la audiencia juzgar, ellos pueden apelar, irán al Supremo, hay que acelerarlo todo, haciéndolo bien antes de que lleguen las generales del 20, tenemos en la cárcel a 1.000 personas suficientes para desprestigiar 1 o 2 milenios la causa que han defendido. De modo que las noticias no pueden ser más estimulantes. Además, se podía pensar que lo que iba a acabar con esto, con este ataque de rabia porque Isabel la Católica no hablaba catalán, que es lo que me contaba recientemente, vamos, el verano pasado, uno de los líderes independentistas ibicencos decía, maldita sea, si en vez de casarse con Fernando el Católico, Isabel la Católica hubiera sido una señora catalana, pues el mundo entero hablaría catalán, como ahora habla, o gran parte del mundo como ahora habla castellano. Le da mucha importancia a eso. A mí me parece que el origen del complejo de inferioridad, que luego se ha convertido en supremacismo, es que el dialecto catalán, la lengua catalana, les ha dejado un acento que ellos no pueden quitar. ¿Es usted entonces optimista por eso? Yo soy optimista incorregible. Le vi en la entrevista con, y ya suelto, en Canal Sur, cuando dijo usted, sin lugar a dudas, votaría a Rajoy. No sé si se acuerda usted de aquello, hace mucho tiempo, en una entrevista en Canal Sur, para gran sorpresa del entrevistador. Otro que no sé si creo que no es a Rajoy. ¿Qué piensa usted ya con los años de experiencia que tenemos, del gobierno en general? Hombre, ha quedado fenomenal. Yo siempre digo, este hombre es un cenizo, un pesado. Pero, por ejemplo, Pablo Iglesias me habló muy bien de él. Me dijo que es ingeniorísimo, simpaticísimo. Otras personas que no son del PP también me han hablado muy bien de él. Y su gestión de la crisis catalana, aunque fue un poco lenta, y a remolque de Albert, que ahí se portó infinitamente mejor, pues bueno, lo he hecho bien. Creo que poco a poco vamos a tener como dirigentes políticos lo que nunca hemos tenido: gente guapa, independiente y no pringada. Que Dios nos oiga. Hola, buenas tardes. Don Antonio, un placer que estés aquí, porque para mí me ha solucionado un par de dudas, que no creía en que se podía separar economía y Estado. Arriba del micro, sí. Que se podía separar economía y Estado. Y luego que después de leer a Adam Smith no comprendía por qué a Edimburgo le llamaban la Atenas del Norte. ¿De acuerdo? Mis preguntas son, ¿podríamos considerar, no sé si ya ciencia o no, sino una ciencia fallida, el marxismo?
Y mi segunda pregunta es, ¿se es liberal en todo o no se es liberal en nada? ¿Qué piensas de eso? El marxismo nunca fue ciencia. El marxismo nunca fue ciencia. En cuanto al liberalismo, todo lo que sea acercarlo a algo maximalista es, a mi juicio, un error. El liberalismo tiene que ser humilde, pragmático, adaptado a cada cosa. Y por otra parte, lo suficientemente amplio de miras como para decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí vivirá eternamente. Una última cosa, don Antonio. A colación por lo de modificar los genes y etcétera. Hay una canción de un rockero inglés ya fallecido. ¿Quién quiere vivir para siempre? ¿De acuerdo? Sí, sí. Pero no sé si se lo creía porque era demasiado joven. Pero yo sí me lo creo, ¿de acuerdo? Eso sí. Yo creo que antes de los 65 así es absurdo parar la vida porque uno tiene que cumplir su aventura y uno tiene que hacer su vida y es espantoso, es incalificable, no tiene nombre, es trágico ser interrumpido. Pero cuando ya uno ha vivido su vida, seguir aferrándose de una forma consciente e inconsciente a ella son ganas de entristecerse. En vano. Breve, por favor, una pregunta breve. ¿Y qué tal si nos vamos y seguimos hablando ahí fuera y fumando? A ver, señores, a pasarlo bien. Si no te importa, una foto aquí de familia. Te puedo hacer un comentario.